Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Nos hallamos finalmente a pocas horas de ceremonias que serán cruciales para la definición del quinquenio que comienza mañana, coincidiendo en el inicio de este ciclo político con la conmemoración del bicentenario de la proclamación de nuestra independencia. Pensar en ella debe ser un aliento para siempre mejorar nuestras instituciones y tener la cabeza puesta en los objetivos que debe guiar la acción política, mejorar la vida de los peruanos, reforzar nuestras instituciones, consolidar nuestra democracia, reducir los márgenes de igualdad en nuestra sociedad. A las 8:30 de la noche, se nos ha dicho, el presidente de la República pronunciará un último discurso a la nación antes de entregar la banda presidencial mañana por la mañana. Asistirá sin embargo con ella al Te Deum que está previsto en la catedral como cada 28 de julio a las 8 de la mañana. Poco después, el presidente electo Pedro Castillo acudirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, llamado Palacio Torre Tagle también, donde será solicitado por la comisión designada por el Congreso para que se dirijan a la sede legislativa para juramentar como presidente constitucional de la República del Perú. Esta juramentación se prevé que tendrá lugar hacia las 12 del día. Y se anuncia que a las 4:30 de la tarde el presidente Pedro Castillo tomará juramento a los ministros y que este acto tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Eso respecto a los protocolos y los procedimientos, naturalmente, que permitirán saber quiénes son finalmente los designados para ocupar los ministerios, en particular la presidencia del Consejo de Ministros. Para interpretar el contenido de esto hemos invitado a un politólogo conocido por la agudeza de su mirada y la independencia de su criterio. Estoy hablando de Eduardo Darjan. Muy buenas noches, Eduardo Darjan, y gracias por tu tiempo en RPP. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. De lo que usted ha visto hasta ahora, ¿qué es lo que podemos temer y qué es lo que podemos desear que estemos comentando mañana a esta misma hora? Temer enorme improvisación. Creo que no se ha visto una conducción clara de la formación de un gabinete. Se percibe una suerte de repartija entre diferentes grupos de la coalición del presidente Castillo y no hay claridad de quién va a ser el premier a esta hora, lo cual hasta un momento, claro, se puede echar la culpa a la propia forma como se llevó la proclamación y lo difícil que ha sido, pero digamos, en paralelo tendría que haberse trabajado mucho más para que un grupo nuevo, inexperto, pues tome las riendas del país en un momento clave. Entonces, temer creo que está la improvisación y, por supuesto, nunca dejar de lado pues, lo que pueden ser exabruptos del tipo más radical, pero de verdad yo en este momento más me asusta la improvisación que lo otro. Lo veo más bien como un gobierno que comienza muy débil como para poder ser autoritario, aunque nunca olvidarse de esa parte. Claro, ahora usted... Perdón, adelante. Sí. Esperar, ojalá sensatez en estas horas, que se nombre un premier o una premier que tenga la capacidad de gestionar el Estado, todo aquello que el señor Castillo pues no tiene la experiencia. Él tiene un capital importante para lo que es un político, un presidente, que es su procedencia, su sensibilidad, sus preocupaciones. Esperar que esa gran demanda de inclusión la sepa canalizar, convocando a la gente adecuada, técnicos y políticos que le puedan dar una línea que llegue a las expectativas que se dan, ¿no? Esos son los dos niveles, digamos. Lo que pasa es que hasta el momento uno más se preocupa de lo que
lo que tiene esperanza, creo. Claro. Ahora, el, digamos, concepto principal que usted ha utilizado es improvisación. Pero ¿es solo improvisación o es contradicciones internas? Porque da la impresión de que hay una visión, por una parte tradicional marxista-leninista de la parte de Vladimir Cerrón, que además gira en torno al poder al partido, que tiene en el fondo una metodología revolucionaria, y frente a eso hay personas, no solamente el presidente Castillo, sino otras personalidades de Perú Libre, entre los cuales maestros, que han sido sin duda convocados por Pedro Castillo y que han entrado recientemente al partido, que tienen una visión diferente y que ciertamente no corresponde con la que ha enunciado Cerrón, que ha sido por eso mismo amenazante, en el sentido de que desde ya ha dicho que si el gobierno se equivoca de línea, será rectificado por el partido. De manera que quisiera que nos explique qué relación hay entre la improvisación y la contradicción entre corrientes internas en lo que usted ha llamado la coalición que apoya a Pedro Castillo. Improvisación porque este dilema se tenía desde la segunda vuelta, digamos, ¿no? Sabíamos que tenía una bancada, Perú Libre, que no podía romper radicalmente con Cerrón porque le regala la posibilidad de una amenaza de vacancia a la oposición dura. Y sabías también que Cerrón es una persona cuestionada, el pueblo al cual él invoca permanentemente lo rechaza en porcentajes altísimos, y Perú Libre es una organización débil, sin capacidad de gobierno ni técnicos de gobierno. Entonces, ese balance tenía que lograrse en estos meses y me parece que no se ha logrado. Siendo las 7 de la noche, se sigue especulando quiénes podrían ser los ministros, se ve más como un cuoteo y no se ha afiatado un equipo de trabajo, en parte por el poder de veto del señor Cerrón. Pareciera que hay sectores que lo están dejando un poco de lado. Ha habido una diferencia de discurso entre el presidente Castillo y Cerrón en los últimos días, pero no ha terminado de ver una orden de esto, ¿no? La conducta de Cerrón en redes es egocéntrica, nos recuerda un poco al Donald Trump, ¿no? Del Twitter, que no lo puede soltar, le pone like a cuanta cosa hable de él, ¿no? Por todos lados, o se burla de todo el mundo, pero lo que está haciendo es minando a la autoridad del presidente, me parece, empujándolo, atacando a sus propios aliados, degradando lo que podría ser la construcción de un gabinete más técnico, necesario para gobernar, y además vinculando al presidente a la organización que está siendo investigada y cuestionada en estos momentos por corrupción. Entonces, me parece que Cerrón está jugando su partido, ¿no? Pensando en el partido, las elecciones del próximo año probablemente, pero no está actuando como un aliado leal con el presidente, y me parece que el presidente no está teniendo la capacidad para lograr este balance. No se puede pelear con Perú Libre, pero tendría que tener la capacidad de mostrarle al país que él no está capturado por Perú Libre. Y hasta el momento todo es nebuloso, ¿no? Estamos especulando a estas horas de que si va a poder imponerse un premier de Perú Libre, además una persona cuestionada desde ahora, que nacería débil, si es que van a imponerse ministros que te van a llevar a un manejo poco técnico y efectivo del Estado, y esto faltando horas para la llegada al poder de Castillo, ¿no? ¿Por qué es que usted dice que Pedro Castillo no puede romper con Perú Libre? Aludió hace un momento a la posibilidad de una vacancia, ponerle en bandeja una vacancia a Perú Libre y a fuerzas de derecha que nunca lo han aceptado. ¿Está usted previendo la posibilidad de que haya una alianza entre polos extremos para reunir el número de votos necesario para una vacancia? Es decir, que López Aliaga y eventualmente los fujimoristas voten junto a los de Perú Libre para echar al presidente. Fernando, es que estamos hablando un montón de polarización ideológica, pero estamos perdiendo de vista que estos 5 años se han destruido una serie de reglas informales de la política que le daban cierta estabilidad a este sistema y se han ido degradando en el tiempo, y la pandemia y la pelea entre el fujimorismo y PPK terminó de romperlas, pero hemos visto un Congreso reciente, muy diverso ideológicamente, que lograba consensos enormes, ¿no? Votaciones casi unánimes cuando se trataba de ciertos temas.
A mí me parece que verlo todo demasiado ideológico, que sin duda es importante y hay que considerarlo, pierde de vista que en este Congreso podemos tener coincidencias enormes al momento de exigirle y demandarle cosas al Ejecutivo, y que un Cerrón traicionado y una derecha que no vería el gesto de Castillo de pelearse con él, lo dijo Alberto Vergara en una nota hace poco, cuando Humala lo hizo, que se peleó con la izquierda y se fue más al centro, nadie se lo agradeció, más bien lo siguieron tratando mal hasta el final de su mandato. Entonces, pensemos en un Castillo que se aparta de Perú Libre, que finalmente también fue el partido que lo llevó a la presidencia. Yo creo que queda muy vulnerable en el Congreso con todas estas formas que se han sentado en estos 5 años, que pasan por exigir, demandar y presionar al Congreso, al Ejecutivo. Si a eso le sumas un ala radical en el Congreso, que puede jalar a veces a las alas supuestamente moderadas, Acción Popular en teoría era moderado, Alianza para el Progreso en teoría era más moderado, pero bajo ciertas circunstancias votaron por vacancia, ¿no? Y por muchos de estos acuerdos de lo que te estoy hablando. Entonces creo que Castillo tiene que lograr ese complicadísimo balance para un político experto, y él no lo es, que es mantener cerca a Perú Libre a la vez que le muestra al país que no es un rehén ni un subordinado de Cerrón. Y la conducta de Cerrón en las redes estos días están intentando mostrar que él está ejerciendo poder y buscando el interés de su partido contra el presidente. Ahora, lo que está claro es que ni en política ni en otros aspectos de la vida se puede contentar a todo el mundo. Y la peor opción es no tener ninguna opción. ¿Por qué es que no sería concebible, si uno lo oye, parece que es lo que piensa usted, que suceda acá lo que ha sucedido en América Latina en varias oportunidades? Yo pienso en Kirchner emancipándose de Duhalde, pienso en Santos en Colombia emancipándose de Uribe, y más recientemente Lenín Moreno en Ecuador emancipándose de Rafael Correa. Y se trataba de emanciparse de personas, en los 3 casos, que habían sido presidentes de la República y no un gobernador regional, como es el caso de Cerrón, por lo demás condenado por la justicia. Pero por eso mismo, eso debió hacerse y pensarse desde antes. Debió pensarse, por ejemplo, en una mesa directiva en la cual cedías la presidencia para tener una coalición en la cual tú podías ser tercer vicepresidente o algo que te garantizaba una posición más tranquila de repente, ¿no? Nada de eso se ha trabajado. Veo difícil que el presidente Castillo en esas condiciones haga un rompimiento clave con Cerrón, y no, obviamente la bancada no se va a ir toda con Cerrón, pero se va a ir una buena parte. ¿Y a dónde cae? ¿A quién confía? ¿En Acción Popular? ¿En APP? ¿Quién le va a dar esos votos, no? Yo creo que ahí hay un dilema de supervivencia y un dilema para la oposición también, ¿no? Porque creo que Acción Popular y Alianza para el Progreso ya se dieron cuenta que no pueden ser simplemente jalados por Renovación Nacional en sus peleas y en sus alucinaciones. Lo han mostrado con la elección de la mesa directiva. Ahora más bien queda el momento en que muestren que pueden ser oposición, limitar, controlar, a la vez que tampoco cierran una puerta de comunicación con Pedro Castillo mientras lo presiona por el otro lado Vladimir Cerrón. Tú me preguntaste al inicio qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es un Congreso que se polariza para un lado y un Castillo que termina cayendo en la lógica confrontacional de Cerrón. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de lo cual quisiera saber dónde se imagina usted los puntos de quiebre y los temas cruciales que tendrían que ser definidos cuanto antes, quizás sea en el discurso que pronunciará mañana mismo Pedro Castillo, y en particular, ¿qué papel puede jugar en ese contexto la idea de convocar a una asamblea constituyente? Retomamos nuestra conversación después de unos instantes. Estamos conversando con el politólogo y profesor de la Universidad Católica Eduardo Darjan. Había quedado planteada la pregunta respecto a los puntos de quiebre que en un momento u otro tendrá que dirimir Pedro Castillo. Y en particular hicimos mención al tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y sobre otros que pueden marcar
la división de las aguas desde mañana mismo? Bien, bueno, mi opinión es que en verdad creo que sería un enorme error para Pedro Castillo buscar una confrontación por el tema de la constituyente. Al mismo tiempo, es una promesa de campaña, ha ganado con ese discurso, creo que tampoco puede desaparecer. Creo que un problema en la democracia peruana ha sido la cantidad de veces que los presidentes llegan al poder, Alan García, Ollanta Humala, el mismo Toledo, y se olvidan de muchas cosas que dijeron de campaña. Pero una forma, creo, de quedar bien con sus electores, a la vez que mantiene la agenda sin que sea un riesgo, es presentar el tema al Congreso, siguiendo la ruta que señalan los constitucionalistas que debería seguir. Presentar la agenda al Congreso, pedir que se debata, que se discuta y pelear en ese lugar, ¿no? Querer hacerlo como a veces interpretan pues Cerrón, Bermejo en algunos momentos, sería invitar de nuevo a una tensión enorme que le impediría gobernar. Creo de verdad que su principal reto es conseguir cierta gobernabilidad. Hay una expectativa que está llegando una persona de izquierda que siempre ha estado del lado de la gente que protesta en el Perú. Ya comenzaron algunas demandas que pueden volverse protestas abiertas. ¿Cómo va a ser un líder sindical usando la fuerza pública al momento de liberar carreteras o buscar mediar entre actividades económicas y las personas que están protestando? Son todos retos frente a los cuales él no tiene experiencia. Su equipo hasta el momento pareciera que tampoco, por lo que conocemos, y me parece que iniciar con una batalla constituyente es abrir la puerta para que cualquiera de estos problemas puedan llevar a que escale el conflicto. No olvidemos también que un gobierno, como se está formando en forma bastante improvisada, apurada, generalmente trae lo que hemos visto en todas las elecciones pasadas, ¿no? Un escándalo de corrupción y alguno de los que llega al poder y cree que ya puede comenzar a ejercerlo sin mayor control. Pasó con Humala y el hermano que fue a Rusia, pasó con García y los chuponeos que hubo, pasó con PPK y el doctor que hizo... Carlos Moreno. Sí. Carlos Moreno. Es parte de una debilidad partidaria no conocer a tu gente, tener que armar equipos y hacerlo corriendo, meter la pata, pero también que se cuelan cosas de corrupción. En esas condiciones, iniciar este gobierno, cuando tienes que demostrar que puedes lograr cierta autoridad, llevando al debate de la constituyente, creo que sería un gravísimo error para su propia estabilidad. Cuando usted dice del poder que tiene Perú Libre, poder de hacer daño también, está pensando en la bancada. No sabemos cuántos de los 37 responden a Cerrón y podrían estar dispuestos a oponerse al presidente. ¿Con qué más cuenta Perú Libre? Porque si uno compara los resultados electorales en Junín con los de otras regiones en la Sierra Peruana, son relativamente bajos para Pedro Castillo ahí. Es decir, que el grado de aceptación que Cerrón parece tener en su propio territorio es bastante limitado. Y no olvidemos que Cerrón era un político conocido, que hacía mucho trabajo en el interior del país y que nunca fue popular, no le ha ido bien, tiene muy baja popularidad. Sin embargo, creo que tanto él como Rafael López Aliaga tienen algunas cosas muy claras, ¿no? Los momentos de polarización son buenos momentos para construir organización. Apostar por ponerte a los extremos puede ayudar a llamar la atención y encajar en ciertos espacios donde tu discurso puede ser atractivo, especialmente si el resto anda fragmentado, ¿no? Yo he escuchado estos días que la gran derrotada de la elección ha sido Keiko Fujimori, o que los grandes derrotados de la elección han sido tal o cual. No olvidemos que los grandes derrotados de la elección han sido las centroderechas, las centroizquierdas y los centros en el Perú, ¿no? Esos partidos que por estar divididos, peleados, fragmentados, o por rápidamente plegarse a los extremos, sin un poquito de mentalidad crítica y cuidado, ni mirar las encuestas de lo que estaba pensando la gente, han terminado muy debilitados en este Congreso y probablemente muy debilitados en las elecciones del próximo año. Entonces creo que tanto Cerrón como Rafael López Aliaga saben que el año 2022 van a querer incrementar su capital. Estoy de acuerdo contigo, es bajo, hay investigaciones, lograr capitalizar en el Perú, donde las elecciones regionales, distritales y provinciales son hiperfragmentadas, es muy difícil. Cada vez que seleccionas un candidato te peleas con los otros 8,
Pero no me extrañaría que el liderazgo de Cerrón y el de López Aliaga sea hacia la construcción partidaria del próximo año, ¿no? Es parte del radicalismo también, ¿no? De radicalizar y de pelear y ponerte por fuera, precisamente para que el electorado te vea como una opción. Creo que hacia eso va Cerrón y hacia eso va, en parte se entiende su agresividad estos días. Si Pedro Castillo se diese a la tentación de hacer populismo mañana desde ya, ¿con qué temas teme usted que pueda hacerlo? ¿Qué puede estar tentado de prometer para ampliar su base de respaldo popular? En el Perú son infinitas posibilidades de errores económicos, ¿no? Podríamos hablar de esto que ha dicho de bajar los sueldos de los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Que creo que ya lo hizo Alan García y fue un enorme error porque sí, sin duda, el sueldo no lo es todo, queda claro, pero hay sectores estratégicos del Estado que requieren personas muy calificadas y que además van a tener que fiscalizar al sector privado. Bajar el sueldo de esas condiciones muchas veces implica pues conseguir funcionarios de menor nivel. Segundo, tus ministros, los congresistas tienen que tener pues una base mínima de tranquilidad para poder trabajar y no estar pensando qué van a hacer después. Entonces creo que ese sería un gravísimo error populista. Y también en campaña se ha escuchado de todo, pero felizmente Pedro Franque ha tranquilizado, ha dicho, no somos locos para pensar que los controles de precios van a abaratar las mesas de la familia, no somos locos para pensar que algunas medidas que pueden sonar muy bien para la tribuna no terminarían siendo contraproducentes. Entonces, mientras hayan economistas así a cargo del MEF y el entorno, podemos estar más tranquilos. Y por supuesto, gasto público, ¿no? No hay que olvidar que en el Perú más bien vivimos en un oasis de control del gasto público. En los años 80 y en los 90, con Fujimori, incluso en ciertos momentos buscando popularidad electoral, se hicieron obras, no solo problemas de corrupción, sino también gastos exorbitantes que no eran necesarios. Entonces, parte de lo que se ha logrado en estos años es controlar eso. Y me parece que todavía no está asentado eso en el Congreso. Lo hemos visto en el Congreso del último año, cómo ha empujado por cada vez más gasto. La Comisión de Presupuesto también se puede convertir en un espacio para entregar más dinero. Entonces creo que por ahí tenemos un montón de fuentes por donde se podría hacer populismo. Y ojo, no necesariamente te va a dar apoyo, porque algo interesante en el Perú es que muchas veces estos casos a lo que llevan es a percepción de corrupción, de favoritismo, amiguismo, parientes que entran al Estado, y todo eso, más que dar apoyo, muchas veces lo que termina llevando es a más impopularidad, ¿no? Vivimos en un país altamente desconfiado de sus políticos, sin redes políticas estructuradas que permitan hacer el tipo de clientelismo que se hace en otros lados para construir apoyo, y probablemente lo que tendrías acá sería más desorden y más percepción de gasto irresponsable. Muchas gracias por sus explicaciones y tomaremos en cuenta lo que nos has dicho mañana cuando escuchemos al presidente Castillo prestar juramento en el Congreso a las 12 del día y durante la tarde a las 4:30 cuando veamos quiénes son los ministros que formarán el primer gabinete del quinquenio de Pedro Castillo. Muchas gracias, Eduardo Darján, politólogo y profesor.